sobre temas tan conflictivos como el aborto, la eutanasia, la clonación, que veremos esta tarde, donación de embriones para investigación y otros temas. Temas que estamos intentando desarrollar desde un punto de vista, desde una cosmovisión cristiana. Yo sé que si alguna persona ve este reportaje y lo mira por ahí en YouTube, y a lo mejor su cosmovisión no es la Biblia en absoluto y no es el cristianismo, puede ser que sea otras cosmovisiones, seguramente es posible que se ría y se burla y diga alguna tontería, porque eso pasa por la falta de respeto que personas tienen hacia la opinión ajena muchas veces. Pero nosotros que somos cristianos tenemos que determinar que la Biblia es nuestra única norma de fe y práctica. Y en ese aspecto vemos la vida en sí, la cultura, el universo en sí, a través de los principios de las Escrituras, de la Biblia. En esta tarde no voy a hablar de mitología greco-romana, y vamos a ver las cosas desde ese punto de vista, porque nosotros no creemos en la mitología greco-romana. Tampoco voy a hablar de las hipótesis, y utilizo esa palabra técnica con todo el sentido argumental. No voy a hablar de las hipótesis de la evolución, porque no las creemos, porque son hipótesis que desde nuestra cosmovisión son totalmente equivocadas y erróneas. Así que el que quiera creer eso está bien, él está libre de creer lo que quiera y aferrarse a sus consecuencias. Pero nosotros hablamos de la Biblia y establecemos los principios que entendemos por la Biblia. Y digo esto porque lo primero que vamos a hacer antes de hablar de la clonación, lo que esto significa, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la creación del hombre. Y esto es muy importante, porque si no entendemos el propósito de Dios para la creación, y no entendemos bien cómo lo hizo Dios y qué principios estableció, nos será más difícil después entender por qué estamos en contra del aborto o por qué estamos en contra de la clonación. Por eso es importante que como creyentes podamos discernir en las Escrituras el propósito de Dios en la creación desde sus orígenes. Y para ello hay que ir al libro primero, al libro de Génesis. Geneos quiere decir inicios, es el libro de los inicios, el inicio del universo, el inicio del hombre, del planeta Tierra, de los animales, de todo cuanto existe. El inicio también de las culturas, el inicio de la escritura es ahí mencionado. El inicio de tantas cosas que hoy tomamos como algo normal, ahí en Génesis era el inicio de todo ello. En el versículo 6 de este capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nosotros creemos que lo que la Biblia dice es así. En el principio, Dios creó al hombre. Es interesante que él utiliza el plural, hagamos. Es una de esas referencias antiguo-testamentarias para hablar de la Trinidad, del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo, hagamos al hombre. Esa palabra es una palabra que después será referida al varón, Adam, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí viene algo extraordinario. En esas palabras, Dios estaba diciendo que iba a hacer una criatura diferente a todas las demás criaturas que hasta ese momento había creado. El día 6 de la creación, el sexto día, Dios creó a un ser extraordinariamente diferente. No había, como en el caso de los peces, las ballenas, los grandes mamíferos, las aves, en ninguna de esos seres había la imagen de Dios. Y Dios puso esa imagen en el hombre, esa semejanza en el hombre. Son dos palabras en hebreo diferentes. Y hay temas, hay opiniones, hay discusiones sobre el tema. Pero en resumen podemos decir que Dios hizo en esta criatura, en el hombre, una imagen no solo física. Dios no tiene brazos ni piernas como nosotros, Dios es espíritu, pero sí que hizo una imagen de su carácter, de su ser. Dios tiene voluntad, dio una voluntad al hombre. Dios tiene también emociones, dio emociones al hombre.
Dios tiene un concepto de sí mismo, del ser, y Dios dio a eso al hombre. Y en esa mezcla creó a un ser que tenía cuerpo, tenía alma, tenía espíritu. Un ser totalmente diferente a los demás seres. De hecho, la Biblia, y no lo mencionamos aquí, nos narra cómo Dios tomó barro y con el barro creó a un hombre. Y después de haber creado a un hombre, Adán estaba solo, es la historia de todos los hombres, ¿verdad? Solitos. Necesitamos a alguien que nos eche una mano, que nos ayude, que nos ponga en vereda, que nos diga lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer. Y Dios dice que creó a una Adama. De hecho, la palabra en hebreo es ish para hombre y para mujer es la palabra isha. Y Dios sacó a esa isha de la costilla. Parece a veces que sea algo como extraño. Algunos dicen, esto es mitología. No, no es mitología. Es el propósito de Dios para darnos lecciones espirituales. Los científicos me dicen que los elementos químicos que se encuentran en el barro de la tierra se encuentran en nosotros también. No somos de barro, no es eso lo que estoy diciendo, pero los elementos químicos son muy semejantes. Y cuanto más viejos nos hacemos, más ricos nos volvemos. Ahora algunos tenéis plata en el cabello y tenéis oro en los dientes. Sé que tenéis también plomo en algunas partes de los riñones y también el hierro va aumentando, así que cada vez sois más materialistas, ¿verdad que sí? Pero no es eso solamente, somos agua. Gran porcentaje de nosotros es pura agua. Alguien dijo que el hombre, por lo que cuesta, son unos 20 céntimos de oro. Costamos muy poco como material. Pero en el diseño de Dios somos lo más preciado de la tierra, lo más hermoso, lo más perfecto. Dios hizo una creación específica, especial, con un diseño, un propósito especial. Y Dios quería hacer algo muy especial. Pero la Biblia nos narra que algo rompió ese propósito. Ahora, a Dios no le cogió de sorpresa, ¿de acuerdo? Hay una palabra que Dios nunca usa, es la palabra ups. Nosotros la usamos, Dios nunca la usa, Él nunca se equivoca y nada le coge por sorpresa. Dios sabía que había pasado, que iba a pasar la caída del hombre. Sabía que el hombre iba a caer en el pecado. Sabía las consecuencias que eso iba a traer y los cambios que iba a traer. Y la Biblia es clara, en Génesis 4:1. Nos dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En Génesis capítulo 3 nos narra la caída del hombre. El propósito de Dios fue quebrado. Y el diseño de Dios fue adulterado. La caída del hombre significó un cambio en toda la naturaleza. Un cambio que no tenemos información suficiente para poder desarrollar con toda su amplitud. Pero sí la Biblia, por ejemplo, nos dice que la tierra empezó a criar cardos y espinos. Eso no había pasado antes. Y la Biblia nos muestra y nos dice claramente que el hombre muriendo, murió. La palabra hebrea para decir que viviendo estaba muerto, iba hacia la muerte, algo que no existía. En esa situación, Adán conoce a Eva. La palabra conocer es una palabra hebrea para referirse a tener relaciones matrimoniales. Y de ese fruto de su amor, como hemos visto en anteriores predicaciones, tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. No sé esto, algunos dicen que eran gemelos. No lo sé, pudiera ser. Lo que sí me llama la atención es que dice en el versículo 1, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Habéis notado esas palabras? Hemos dicho en anteriores predicaciones, Dios es quien da vida y no hay accidentes. Si un niño, una niña nace, no es por un accidente, es porque Dios lo ha querido. Dios lo ha determinado. Por voluntad de Jehová hemos adquirido un varón, han adquirido un niño. Y después Dios dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Caín y Abel, ¿sabéis la historia, verdad? Abel trajo una ofrenda a Dios, un sacrificio. Caín trajo de la labor de sus manos otro sacrificio. La Biblia no dice que Dios menospreciara o no aceptara lo de Caín, simplemente dice que miró con más agrado a la ofrenda de Abel. Caín había dado el esfuerzo de su obra,
de su trabajo, de sus manos. Abel había dado un sacrificio que representaba el Cordero de Dios que un día vendría, Jesucristo. Y a Caín se sintió envidioso, se sintió rebelde. ¿Cuál fue el resultado? Caín mató a Abel. Pero hay algo más que leemos en la Biblia. Cuando Caín mata a Abel, hay un juicio que se establece contra él. Y el versículo 16 de ese capítulo 4 dice: salió pues Caín de delante de Jehová, habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Recordad que ahora ya habían sido expulsados del Edén. El versículo 17 es un versículo que muchos atacan y dicen: ¿y esto qué? Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Cuál es el problema que estáis viendo? El versículo 17 dice: y conoció Caín a su mujer. Vaya, yo pensé que solamente estaba Abel y solamente estaba Caín. Y encima Caín se carga a Abel. ¿Con quién se va a casar Caín? Bueno, la Biblia nos narra la historia de Abel y Caín porque esa historia trajo consecuencias a los siguientes que iban a nacer, a la genealogía de Adán. Pero la Biblia no nos dice que eran los únicos que habían nacido. ¿Entendéis esto? ¿Con quién se casó Caín? ¿Quién era la mujer de Caín? Muy fácil, su hermana. Muy fácil. Dios no creó, cuando creó a Adán y a Eva, no creó a un bebé recién nacido. Un Adán, una Eva. Tenían que esperar hasta los 20 años para casarse, 18, 20 años sin tener... No fue así. Dios creó a un hombre adulto y a una mujer adulto con todas las funciones de un hombre y una mujer adultos. Y sin duda alguna empezaron a engendrar hijos porque es el mandato que Dios había dado a ellos. ¿Y cuántos hijos pueden tener durante un tiempo? Ahora, no quiero ser exagerado, no quiero... tengo entendido que son 9 meses de parto. ¿No han cambiado las cosas? ¿Verdad que no? Eso es lo que dije la semana pasada. 9 meses de parto, asustaste. 9 meses de embarazo. ¿Bien? ¿Cuántos niños podía tener? 1, 2, 9 meses, descanso, 9 meses, descanso. En 10 años, ¿cuántos niños tenía Adán y Eva? No lo sabemos. Pero es que no vivieron 10 años, vivieron muchos años más. ¿Y en qué punto se desarrolla la historia de Caín y de Abel? No lo sabemos. Pero es lógico pensar que en algún momento dado se produjo la historia de Caín y Abel, que traía consecuencias. Los demás hijos de Adán y Eva no son mencionados, y tuvieron más porque la Biblia nos lo dice, como ahora veremos en el siguiente versículo. Pero lo que sí sabemos es que Abel y Caín van a marcar una tendencia en la historia de la humanidad, y aquí en específico nos llama la atención que Caín tuvo a Enoc. Enoc edificó una ciudad, llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra fue Zila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Estos datos que la Biblia nos da aquí nos introducen a un cambio en el comportamiento humano. No había sido hasta ese punto con Caín y su descendencia que este cambio iba a producirse. Y me estoy refiriendo a que Lamec tomó para sí a 2 mujeres. Poligamia. Hemos leído anteriormente que Dios hizo a un hombre y a una mujer. Dios no hizo a 2 Evas y 2 Adames. Dios hizo a un hombre y a una mujer. Dios estableció los principios de la familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, a la suya propia, los 2 serán una carne. Dios les dio la orden de que se reprodujeran y llenaran la tierra. Estos son los principios en el plan específico y propósito de Dios para la familia. Cualquier otra cosa fuera de ese propósito es invento humano y trae sus consecuencias. La consecuencia fija de este pecado que Lamec hizo fue tener 2 mujeres, romper el propósito de Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Nos ha dicho introducción a la cultura humana, introducción a la música, la primera mención de la música en la Biblia.
La primera mención de instrumentos en la Biblia. Las flautas y el arpa, aquellos que os gusta la arqueología, son uno de los instrumentos más antiguos, y un arpa con pocas cuerdas también. Zila también dio luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Ahí está mencionado el bronce, el hierro, los utensilios, las herramientas que el hombre hacía. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec había cometido un asesinato, y él estaba pidiendo también venganza. El odio empieza a crecer, y de los descendientes de Caín las manos del hombre son manchadas en sangre. La cultura, los utensilios, empiezan a convertirse en armas para destrucción. Y sabemos a través de la arqueología, y esto está plenamente demostrado, que los datos arqueológicos remontan más o menos como mucho a unos 8.000, 9.000, como mucho 10.000 años atrás. Si alguien lee Scofield y busca también a un hombre que se llamaba Ussher, verá que según las genealogías de la Biblia hay 4.004 años antes de Jesucristo en el Antiguo Testamento, más 2.000 ahora, más o menos unos 6.000 años desde la creación del mundo. Puede haber sido un poquito más porque hay algunas genealogías que le faltan datos y ahí quedan perdidos algunos años. Pero la historia de la humanidad se ve en esos pocos años. Ahora, fijaros lo que dice este versículo. Vamos ya al capítulo 4 de Génesis. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este dato es importante. Tenemos ahora 2 genealogías grandes en la Biblia: los hijos de Caín y los hijos de Set, los hijos que tomaron el lugar de Abel. 2 genealogías. Una de ellas va a seguir el poder de la ciencia, de la cultura, de la guerra, del odio, de la sangre, de la idolatría, de la poligamia, de destruir todo lo que Dios había hecho. La otra genealogía, la genealogía de Set, va a seguir los principios establecidos por Dios. Y por eso aquí en el versículo 26 dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, empezaron a arrepentirse, a buscar a Dios, a buscar lo que Dios daba en su palabra. Y nos dice en Génesis capítulo 5, versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Fijaros que ahí lo repite. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y fijaros en esto, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Anteriormente vimos que Dios hizo a un hombre a imagen y semejanza de Dios. Ahora vemos a este hombre, Adán, creando a otro hombre a imagen y semejanza de él mismo. ¿Habéis dado cuenta de esto? A partir de ese momento, los hombres, hijos de Adán, iban a tener la imagen y semejanza de Adán. Ya no de Dios, sino de Adán. Y eso implicaba una naturaleza caída, una voluntad quebrada y una apariencia física con resultados de pecado. Ahora, hemos estado hablando de estas cosas para entender algo importante, y es que el hombre está bajo la maldición del pecado y está dirigiéndose hacia un rumbo que se llama muerte. El versículo 3, vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set, y fueron los días de Adán. Después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. La muerte es la única verdad que nadie puede escapar. Alguien dijo que la muerte está segura, tan segura de sí misma, que nos da toda una vida de ventaja. Al final nos pilla. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, no dice el feto, no dice otra cosa, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué versículo es este? Esto no está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Lo reconocéis? Mateo, capítulo 1, cuando María recibe la anunciación de ese ángel que Jesucristo iba a nacer. La Biblia nos dice que Jesucristo es el segundo Adán, que el propósito que Dios tenía para el primer Adán y quedó quebrado, ahora Dios lo iba a cumplir en el segundo Adán. ¿Y qué hace Dios? Él podía haber hecho algo diferente. Jesucristo podía haberse presentado de golpe aquí en la tierra. Jesucristo podía haber venido en una nube, con miles de ángeles. Jesucristo podía haberse representado en un monte alto con una luz inmensa. Lo que hizo Dios fue escoger el mismo método de nacimiento de cualquier hombre que viene a esta tierra, hijo de Adán. Jesucristo se humanó, tomó forma de hombre y nació durante 9 meses de embarazo, en un parto normal. Él era el nuevo Adán. Esto es lo que nos dice la Biblia sobre el hombre y nos enseña varios principios. Nos muestra que Dios, que crea las leyes de la naturaleza, Dios mismo se sujeta a ellas. Por eso Jesús nació de la forma que hizo. Dios nos muestra que el plan y el propósito genuino para que un niño venga a este mundo no es en una botella in vitro, sino es a través del modo natural. Pero el hombre, como Caín lo había hecho y su genealogía, quiere descubrir nuevos caminos, nuevas formas, nuevos eventos. Y ahí es donde entra la clonación. Ahora, yo voy a hablar aquí de algunos datos científicos, voy a dar los datos que a lo mejor resultan un poco incluso aburridos y densos. No os voy a dejar dormir, no os preocupéis, no voy a hacer eso. Pero os lo presento para que pensemos y luego llegaremos a una conclusión. Hablando de la clonación, ¿es posible ya clonar al ser humano? Pues claro que sí. David Rorvik dice en un artículo en His Image, The Cloning of Man, dice algunas cosas que nos llaman la atención. En el inicio de la vida humana, el ser humano tiene 46 cromosomas conformados por DNA, la cadena de cromosomas que nos hace ser lo que somos. Ojos azules, ojos marrones, morenos, rubios, altos, bajos, gordos, flacos. Estuve esta semana en el médico y me dio una buena noticia, de verdad. Estaba hablando con el médico, él y yo somos muy buenos amigos y empezamos a hablar sobre el tipo de la clonación y por qué no debíamos clonar, y estamos charlando sobre este tema. ¿Y sabéis por qué hablamos de este tema? Porque han descubierto que tengo uno de estos cromosomas mutante en mí, por eso he tenido eso, la cosa llamada cáncer, y es el cromosoma mutante lo que ha producido ese cambio en mí. Yo le miré al médico, le dije: ¿sabes qué? Estoy asustado. Me dijo: ¿por qué? Digo: porque soy un mutante. Y si habéis visto la película sabéis a lo que me refiero, así que ten cuidado conmigo. Pero lo normal es que los cromosomas funcionen bien, y lo normal es que la cadena de ADN funcione bien. Es una perfecta enciclopedia donde todos los datos están escritos. El Salmo 139 nos lo recuerda, como todo está escrito en su libro antes que fuera formado. Y ese libro es, sin duda alguna, el libro del ADN. La persona tiene 3 dimensiones: biológica, psicológica y espiritual. Somos espíritu, alma y cuerpo. Esto es importante que lo entendamos para entender el problema de la clonación. Evidencias genéticas, único e irrepetible. Yo doy tantas gracias al Señor que no hay otro como yo. ¿Os lo imagináis? ¡Puf! Pobre mi madre. Somos también autónomos, ¿verdad? Nos movemos, si todo va bien, en pura autonomía. Y tenemos un desarrollo ininterrumpido. Cada 7 años somos otra cosa. Nuestras células han cambiado, se han regenerado, somos más viejos. Yo soy más gordo cada día, le digo a mi esposa que no se preocupe, tiene más cantidad de mí, eso es bueno.
Así que vamos cambiando, estamos en un desarrollo ininterrumpido hasta que nos vamos, eso somos nosotros. Ahora, la clonación es la repetición idéntica de un ser vivo. Tenemos que entender la palabra clonación. Yo sé que lo que habéis visto en la Guerra de las Galaxias, lo primero que viene a vuestra mente es la batalla de los clones, ¿verdad? Esos que van de blanco son simplemente soldados del imperio, ¿eh? Bueno, eso no es un clon. La idea de un clon es la repetición idéntica de un ser vivo mediante la ingeniería genética. Existen tres formas de realizarse: por partición de un embrión, por trasplante de células embrionarias o por trasplante de células de adulto. Ahora aquí, los que sois de la Escuela de Ciencias lo vais a entender perfectamente, yo soy de letras. Pero vamos a ver lo primero, clonación de embriones por partición. Tenemos un embrión, ¿sabéis cómo funciona, verdad? Uno que ha sido fecundado, hace un embrión y empieza a hacer puff, 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 y a duplicarse, triplicarse, cuatriplicarse, y así mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿qué haces? Lo que haces es una división. Ahora, los que son igualitos, y tenemos a Elías y a Joaquín en nuestra iglesia, que son parecidos, pero no igualitos, y tenemos a Marta y María, que son parecidos, pero no igualitos. Sabemos que está los univitelinos y los bivitelinos. Y los que son univitelinos quiere decir que son idénticos, ¿verdad que sí? Esa es la idea. Pero en vez de hacer en un proceso natural en el vientre de mamá, los médicos, a través de ingeniería genética, son capaces de duplicar esta clonación de embriones por partición. Hay otra manera, es la clonación por trasplante de células embrionarias. Es lo mismo, se toman células embrionarias, se trabaja genéticamente el embrión, se tira a la basura lo que queda desechado, y a través de ese proceso de trasplante de células embrionarias podemos hacer clones, tantos como queremos. Podrían tener aquí 40 Ferrans iguales todos. Imaginaros eso. Hay también una tercera metodología, la clonación por trasplante de células de adulto. Imagínate, Damián, ¿sí? ¿Te imaginas que yo quiera ser reproducido como mí mismo? Entonces cojo a una persona y pongo células mías en esa persona, en ese embrioncito pequeñito. Y sale alguien parecido a mí. ¿Que sería chulo? No, vale. Eso es clonación por trasplante de células adultas. Se toma la cadena de ADN, se inyecta, se introduce en un embrión, se trabaja con ello y tenemos a una vaca, a una oveja, a un hombre idéntico. Ahora piensa lo que estamos diciendo y piensa lo que estamos desarrollando en esta explicación. Seres humanos reproducidos por manipulación para satisfacer la demanda de los clientes. Ahora, esto no es broma. ¿Por qué queremos clonar? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué queremos clonar? Bueno, por varios motivos. Pero lo primero es para la mejora de la especie humana. Para la solución de los errores genéticos que dan como resultado malformaciones o personas de menor valor. Porque, por ejemplo, tener un multimillonario sería muy bueno, ¿verdad? Así que, ¿por qué no duplicarlos? O los superdotados, o los supersoldados, o atletas, o artistas. Estas son las personas dignas de ser clonadas. Los demás no. Hay algunos dilemas. ¿Qué sería de esos seres humanos clonados, deseados por un interés egoísta? ¿Por qué clonamos? Bueno, uno de los motivos es porque si yo soy un millonario, yo puedo clonar a alguien idéntico a mí. En el caso de que yo caiga enfermo, necesita un nuevo riñón, un nuevo pulmón, un nuevo corazón. Lo único que tengo que hacer es sacarle del clon mío, y como es mi clon, sus células no son rechazadas por mí. Así que yo saco su riñón, me lo pongo, y ya está. Es un recambio de piezas. Ese clon se convierte en un recambio de piezas. ¿Cómo evitar que se formen ejércitos de terroristas clones? ¿Puede ese clon, como el caso de la Guerra de las Galaxias, crear una serie de soldados con capacitación para matar extraordinaria y barato, con la única función de crear soldados que vayan a la guerra sin pensar? ¿Qué límites se impondrán al número de clones de un mismo individuo? ¿Cuántos yo puedo hacer? ¿Cuántos tú podemos hacer? Esas son algunas de las preguntas que parecen, de verdad, no es broma, son reales. Pero además, ¿cuáles son los dilemas? ¿Qué se haría con los errores, los extras
y los clones que no satisfagan las expectativas de sus dueños. Vamos a suponer que yo hago un clon de mí mismo y sale mal. ¿Qué hago con él? Lo tiro a la basura, lo mato literalmente, porque como es imperfecto debo deshacerme de él, porque sus riñones no me van a servir porque han salido mal, lo determino. ¿Se harían series limitadas de clones para aumentarles el valor? Si yo soy médico y puedo hacer clones, puedo buscar un clon superdotado en capacidad mental, física, y por lo tanto tener mucho valor. ¿Qué se sentirá ser un clon? Eso es una gran pregunta. Hablando con mi médico de esto, del clonismo, él me decía que para él uno de los problemas mayores que tiene es que el clon, al fin y al cabo, es una persona. El clon tiene espíritu, alma y cuerpo. No estamos hablando simplemente de una especie de engendro de carne del cual puedo cortar piezas a gusto o desgusto, sino estoy hablando de que he hecho una persona idéntica a mí y que siente y que piensa y que tiene una voluntad y un concepto de sí mismo y un alma, y que ha sido a imagen del hombre, sí, pero esa imagen del hombre tiene dos aspectos. Tiene el aspecto de la imagen de Dios y tiene el aspecto de la tierra. Ambas cosas están en él. Por lo tanto, ese hombre es importante. ¿Cómo se siente un clon? Hablando con una jovencita que ella nació en proceso in vitro, su mamá no estaba casada, quería tener un hijo y lo que hizo es in vitro. Escogió el color de los ojos de su hijita y escogió el sexo que iba a tener la niña, quería una niña, así lo hizo. Nunca he hablado con esa chica, me he preguntado muchas veces cómo te sientes, qué piensas, cómo se sentiría un clon. ¿Para qué la clonación? ¿Para qué la queremos? Bueno, para perpetuarnos eternamente, y esto es uno de los objetivos. El hombre todavía, los médicos no han encontrado por qué nos estamos haciendo viejos, cómo frenar eso. Saben algunas teorías, algunas hipótesis, cómo frenarlo. Si hubiera la posibilidad de tener piezas de recambio y cambiar mis piezas, pues no habría ningún problema. Para lograr la pérdida de la identidad y la creación de una superraza, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es el superhombre. Y eso es un principio filosófico que aquellos que habéis estudiado filosofía sabéis lo que determina el superhombre. Pero es mucho más que simplemente una capacidad mental, es la capacidad física, es la capacidad de llegar a ser extraordinariamente poderoso. Ahora, no solo aporta la posibilidad de manipulación del hombre por el hombre, además nos permite hacer lo que queramos. Si llegamos a ese punto de clonación humana, ¿a dónde podríamos llegar? ¿Dónde está el punto de parar, el stop? El deseo de continuidad y de perpetuación no se logra a través de la clonación, ya que al clonar, al aspecto físico en ningún caso se duplica la persona. Aunque tenga uno idéntico, son dos personas. Yo sé que se han hecho investigaciones científicas de univitelinos que son totalmente idénticos y aún en miles de kilómetros a la distancia a veces sienten lo mismo y tienen las mismas sensaciones y el estudio psicológico es impresionante. Pero aún así son dos personas. Si yo hiciera un clon de mí mismo, sería otra persona. Ahora, hay una pregunta que yo tengo como teólogo. La pregunta es ¿por qué Dios lo permite? Porque si hemos estado hablando del embrión fecundado en vitro y hemos dicho que Dios da vida, quiere decir que Dios le da un alma. ¿Cómo Dios lo permite? Y una de las respuestas que dábamos es que en la creación humana está determinado que no solamente está todo el aspecto físico, el aspecto de la tierra que mencionaba antes, sino también el aspecto espiritual del hombre. Y que a través de un principio traduciniano de pasar de generación en generación la imagen de Dios, la imagen del hombre, a ese ser que nacerá. Y eso implica tener un alma. Una buena teoría que hablaba con un hermano, y esto es algo que no mencioné, es la posibilidad de que Dios desde el principio hubiera ya hecho un banco de almas, por así decirlo. Y en el momento en que un óvulo es fecundado, de ese banco de almas Dios sacará un alma para ese pequeño embrión. Puede ser que sea así. Dios interviene, como veremos de aquí a unas cuantas semanas, en la ciencia y en los eventos humanos. Ahora, hay una pérdida muy elevada de embriones en el proceso de desarrollo. 227 células adultas fusionadas para que naciera Dolly, imaginaros. ¿Sabéis la ovejita Dolly, verdad? Qué bonita que era.
idéntica a su clon, nunca mejor dicho, o Dolly era el clon, idéntica a la que no era el clon. El problema es que no calcularon que las células de Dolly se envejecieron a una velocidad más grande de lo esperado y murió de viejita. No funcionó Dolly como invento. No tiene sentido sustituir la reproducción sexual de los animales superiores, tan laboriosamente conseguida y con tantas ventajas para la especie por la clonación, que es una forma de reproducción asexual propia de los animales inferiores. ¿Qué estoy diciendo? El hombre es un ser espiritual, tú no puedes crear otro hombre y otro clon y otro clon y otro clon, separando esa unión entre el hombre y la mujer. No funciona, no era el plan de Dios, no era el propósito de Dios. Y yo sé que se han hecho pollos sin plumas, lo sabéis, ¿no? Y así no tienen que sacarle las plumas para podérselos comer. Tienen granjas enteras de pollos sin plumas. Y está muy bien, pero ves a los pollos sin plumas y de verdad dan pena. Dan pena. Cuando el pollo del domingo pienso que es un pollo sin plumas, lo primero que busco es buscar la pluma, porque digo, qué pena de pollo. Qué pena de hombre si fuéramos los clones. Es una manipulación de la complementariedad, base de la procreación humana. Tiende a considerar la bisexualidad como un mero residuo. Se requiere un óvulo para hacer un embrión o un clon. Así que tomemos a la mujer y la convertimos en un objeto. La mujer se convierte simplemente en la proveedora de la materia prima, ¿no? Y simplemente ni hace falta el hombre, simplemente hace falta tomar ahí de un adulto o duplicar ahí, trabajar en genética humana, reducida a algunas de sus funciones puramente biológicas, como prestadora de óvulos y de útero. ¿Os dais cuenta cómo lo que se hace es rebajar al ser humano cada vez más? La clonación de humanos del Dr. Halls y Stillman clonaron 17 millones poliespérmicos, consiguieron 48 clones de seres humanos. Este es un dato verídico, 48 clones de seres humanos. ¿Se ha intentado la clonación humana? Sí. Algunos dicen Corea del Norte, seguro. Todos sabéis cuando me refiero a Corea del Norte, la locura de ese país. Pero que ellos lo han hecho. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué pasa con estos 48 clones de seres humanos? Los desecharon antes de implantarlos. No continuaron con todo el proceso implantándolo en un útero. No lo hicieron. Pero la pregunta que yo tengo, esos embriones humanos eran seres humanos. Si el proyecto de clonación humana pretende detenerse antes de la implantación en el útero, resulta también injusto, ya que el embrión se convierte en objeto de experimentación. En todos los puntos humanos se habla del derecho humano del embrión. Cuando utilizamos la clonación puede ser admisible en animales, sin embargo es inadmisible para la persona humana. No se puede sacrificar ni una sola vida humana en nombre de un presunto avance científico. Si hacemos esto con embriones humanos, ¿por qué no hacerlo con niños? ¿Por qué no hacerlo con adultos? ¿Por qué no hacerlo con viejos? ¿Qué pasó en los campos de exterminio nazi? Con ese médico que utilizaba gemelos para hacer investigaciones. La brutalidad de los campamentos nazis no sería muy diferente a la brutalidad de quitar el derecho de un ser humano, aunque sea en forma embrional. Un ser humano no puede ser fabricado por otro hombre en un acto técnico. Todo niño tiene derecho a nacer de un padre y una madre. ¿Pensamos en los derechos de esos niños? Negar este derecho puede generar problemas psicológicos. Hola, ¿qué eres? Soy un clon. ¿Verdad? Hola, ¿qué eres? Soy un in vitro. ¿Y tú qué? Vi una vez a dos niños, uno era negrito y uno era blanquito, y el negrito le pregunta al blanquito, ¿qué te pasó? ¿Te sacaron antes de tiempo? Porque estaba blanquito. Eso es lo que los niños hacen y hablan. Imaginaros en un problema de clon. Se apoya la idea de que algunos hombres pueden tener un dominio total sobre la existencia de los demás. ¿Quién determina quién clona y quién no clona? Las razas humanas no existen. ¡Wow! Me acabo de cargar con esa frase a lo que dicen los antropólogos y los sociólogos y los... La Biblia dice que Dios creó a un hombre y a una mujer. No hay razas. Eso fue un invento de la evolución para determinar que algunas razas son superiores a las otras. Dios nos ha creado todos iguales, con los mismos derechos. No importa el color de tu piel, el color de tus ojos, la altura que tienes o la bajura que tienes. No hay seres más hermosos y más guapos. No hay por ahí elfos. No
hay nada de eso. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Los clones, como fuente de órganos, consiste en guardar embriones clónicos congelados por si el adulto necesita un trasplante. No te preocupes, tengo aquí tu clon congelado, ahora te lo saco. Es una persona. La vida humana nunca puede ser instrumento u objeto de consumo. La clonación como diagnóstico genético, bueno, consiste en tener varios clones y utilizar uno para examen genético. Si es sano, se implanta otro. Esto es lo que quieren hacer. Si mi clon es sano, pues entonces bien, si no lo desecho. El destruir un embrión es inadmisible científica y éticamente. Termino con esto. La investigación científica necesita unos límites éticos que respondan a los mandatos de la naturaleza. No puede considerarse avance una práctica que atenta contra persona humana. Jérôme Lejeune dijo esto: el procedimiento científico perfecto para dominar la naturaleza es la obediencia a sus leyes. Esas leyes han sido puestas por Dios. Dios ha determinado el destino del hombre. Dios ha determinado las leyes que deben gobernar a ese hombre, y aún en el nacimiento Dios se sujetó a esas leyes, como hemos visto en el nacimiento del Señor Jesucristo. Él envió a Jesucristo para cumplir el propósito en su diseño primero. El diseño que Dios tuvo al crear un hombre y una mujer fue destruido por el pecado. Y la Biblia dice que todos los hombres que hemos nacido en esta tierra somos pecadores. Hemos roto la ley de Dios. Si tú has mentido, eres pecador. Si tú has robado, eres pecador. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso, como hemos visto desde el principio, con Adán y Eva y Caín y Abel y los demás que vinieron, todos murieron. Y todos nosotros que estamos aquí vamos a morir un día u otro. Esas son malas noticias. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo sufrió el castigo que tú y yo merecíamos, porque Él nos ama. Él no hizo un clon de nosotros. Él no hizo un robot de nosotros. Dios nos ha dado plena autonomía, plena libertad de conciencia y plena determinación para aceptarle o rechazarle. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al hombre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no quería la muerte, Dios no quería el sufrimiento, Dios no quería el mal, eso no viene de Dios. Fue el hombre cuando le rechazó que adquirió esos problemas. Pero Dios quiere volver a su creación el primer propósito. Y esa manera de volver empieza hoy, aceptando al Señor Jesucristo como Salvador personal. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. No nos sirve un clon humano, nos sirve un perfecto Hijo de Dios que vino a este mundo para solucionar los problemas del mundo. Espero que estos pensamientos sobre la clonación humana hayan despertado preguntas y a la vez respuestas, y todos podamos mirar a Jesucristo, el perfecto hombre, el perfecto Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque estos pensamientos nos abren un mundo de ideas que a lo mejor nunca habíamos ni imaginado. Pero el reto está ahí para que podamos creer que el propósito perfecto era, Señor, crear un mundo que te adorara. El pecado lo destruyó, el pecado destruye todo, daña, hace daño. Pero gracias, Padre, que tú, con tu amor y misericordia, quieres restituir y ayudar al hombre en su miseria. Ayúdanos a creer en ti como Salvador. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo.